Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy su amigo Alejandro Gómez Ramírez. Hoy les voy a hablar de lo superpositivo y lo negativo del budismo. El Buda Gautama, que vivió más o menos hace 2400 o 2500 años, logró la liberación de la rueda del samsara, que es el ciclo de reencarnaciones aquí en la Tierra. Es decir, el Buda Gautama logró la liberación del planeta Tierra. Gautama Buda logró la iluminación y la liberación por medio de la sabiduría. Y esto es importante de subrayar porque otras personas pueden lograr la iluminación y la liberación por medio del amor o del poder. En la tradición budista se habla de Vajrapani como bodhisattva de poder, de Avalokiteshvara como bodhisattva de amor y de Manjushri como bodhisattva de sabiduría. Y fue en esta línea de Manjushri de sabiduría que Gautama Buda logró la liberación espiritual. Otras personas pueden lograr la liberación espiritual siguiendo la línea de Vajrapani de poder o de Avalokiteshvara de amor. Yo logré la liberación espiritual siguiendo la línea de Avalokiteshvara de amor y misericordia. En el budismo hay tres tradiciones principales que son el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. En el Hinayana o Theravada, las personas se comprometían a lograr la liberación espiritual solo para ellos mismos. Y en el Mahayana se comprometen a ayudar a todos los seres para que logren la liberación espiritual antes de lograrla ellos mismos. En mi opinión personal, cada una de estas posiciones es un extremo y en ese caso hay que aplicar la enseñanza de Gautama Buda de aprender la vida del medio. La vida del medio en este caso consiste en que cada hombre y mujer aprenda a desarrollarse y a mejorar materialmente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, y que paralelamente aprenda a desarrollar la generosidad hacia las otras personas de forma material, emocional, mental y espiritual. Si las personas aprenden a desarrollar estas cualidades de mejoramiento hacia el propio yo y hacia el otro, podríamos empezar a vivir el paraíso aquí mismo en la tierra. Podríamos lograr lo que en el budismo llaman nirvana o liberación aquí mismo en el samsara de la tierra. Y aquí es donde aparece la tercera tradición del budismo que se llama el Vajrayana. En las metodologías del Vajrayana se dice que es posible lograr la liberación espiritual, el nirvana y el estado de Buda aquí mismo en la tierra en esta misma vida. Por ejemplo, la tradición budista habla del desarrollo de los cuatro inconmensurables, que son bondad amorosa, compasión, gozo y ecuanimidad. Y habla de 6 cualidades llamadas paramitas, que toda persona debe aprender a desarrollar, que son la generosidad, la conducta moral, la paciencia, el esfuerzo gozoso, la meditación y la sabiduría. Entonces, si tú sigues la tradición budista, debes aprender a lograr un equilibrio entre el desarrollo personal para tu propio beneficio, que es importante y que hace parte de la tradición Hinayana Theravada, con el desarrollo personal para beneficio de otras personas, por medio de la generosidad, que hace parte de la tradición Mahayana. Resumiendo, te ayudas a ti y ayudas al otro en lo posible. Esto es importante de considerar para evitar los excesos del egoísmo material y espiritual y para evitar los excesos del altruismo y la generosidad sin control. Debes aprender a ayudarte a ti mismo y ayudar al otro manteniendo el equilibrio. Cuando yo, estudié y me certifiqué en las 6 religiones del mundo con la Universidad de Harvard, nuestro decano y director de la religión del budismo dijo en la introducción del curso de esta religión que se han escrito tantos documentos acerca del budismo en casi 2400 años de historia que es imposible leerlos todos en una sola vida. Entonces, en este corto video de YouTube acerca de lo superpositivo y de lo negativo del budismo, hago un pequeño resumen de las 3 principales tradiciones y hago una exhortación para practicar el camino del medio enseñado por Gautama Buda
en lo referente a tener un equilibrio de amor, respeto y generosidad hacia mí mismo y hacia el otro, hacia ti mismo y hacia el otro. En cuanto a lo negativo del budismo, considero que la enseñanza de Nagarjuna, que se conoce como la escuela Madhyamaka, es innecesaria, aunque es muy respetada y venerada actualmente en el budismo. Nagarjuna desarrolló una metodología en donde a través de ciertos razonamientos conceptuales instan a la persona a decir y a convencerse que todo fenómeno bueno o malo y toda fuerza carece de existencia inherente. Es decir, en esta enseñanza que muchos budistas consideran como la verdad absoluta, se dice que no hay diferencia entre la iluminación y liberación de un Buda con el escaso desarrollo de un indigente, porque ambos, el Buda y el indigente, en la verdad absoluta carecen de existencia inherente. Esta enseñanza pone a la verdad absoluta como un nihilismo en donde todo carece de existencia inherente. En mi opinión personal, la verdad absoluta consiste en la perfecta integración de los dos hemisferios, en la perfecta armonía entre el amor del hemisferio derecho con la sabiduría del hemisferio izquierdo en el espacio sagrado. Nagarjuna vivió más o menos alrededor del siglo II después de Cristo, que fue una época donde la humanidad estaba hasta ahora desarrollándose y comprendiéndose a sí misma, a la Tierra y al cosmos, y en donde se pasaban muchas penurias y calamidades. Entonces la metodología de Nagarjuna está diseñada para liberarse de los pares de opuestos, negando su existencia inherente. Entonces, de esa forma, al hablar esta corriente budista propuesta por Nagarjuna, de que en la verdad absoluta tanto lo bueno como lo malo carecen de existencia inherente, lo que hacen es negar la evolución. Por tratar de liberarse del sufrimiento de los pares de opuestos, lo que hacen es negar la evolución y dicen que esta verdad absoluta es lo más alto. Les cuento que esta enseñanza de Nagarjuna es muy respetada y apreciada en el budismo actual. Sin embargo, es mi opinión personal y en mi experiencia es posible lograr la budeidad teniendo un perfecto equilibrio entre el vacío y la sabia compasión, sin necesidad de esa enseñanza de Nagarjuna. Si cualquier persona practica las técnicas de meditación budista que empiezan por el discurso del Buda llamado el Satipatthana Sutta, que ha sido traducido al español como los fundamentos de la atención, que fue de donde se originó la meditación vipassana y que en el mundo se ha popularizado como la práctica del mindfulness, se darán cuenta que poco a poco la persona puede tener un equilibrio físico, emocional, mental y espiritual en medio de la cotidianidad de la vida. La meditación samatha del budismo también es una práctica que aporta al bienestar de las personas. Sin embargo, tenga en cuenta el que ve y escucha este mensaje que yo soy occidental y para mí es importante tener un equilibrio entre el hemisferio izquierdo que rige la materia y el hemisferio derecho que rige lo espiritual. El Buda Gautama enseñó acerca de la ley de causa y efecto y de la ley de reencarnación, es decir, que sabía, comprendía y utilizaba la evolución. Lo que yo aporto al budismo y al estudio de las religiones y a la espiritualidad es que la evolución es infinita. El Buda enseñó que es posible liberarse del ciclo de reencarnaciones aquí en la tierra y lograr la liberación espiritual. Pero lo que yo digo, siguiendo autores como el maestro tibetano Duat Hul a través de su amanuensia Alice Bailey y de Elena Petrovna Blavatsky en su doctrina secreta, es que después de lograr la liberación espiritual del planeta Tierra, la persona, al obtener ese logro, continúa su evolución aquí mismo en la Tierra si así lo quiere, o en otros lugares del cosmos, y en ese sentido habrían varios nirvanas. El nirvana que promulgó el Buda es acerca del nirvana aquí en la Tierra, liberación del planeta Tierra, pero hay otro nirvana más alto que es el nirvana del sistema solar, que es la perfecta liberación de nuestro sistema solar. Y hay otro nirvana superior que es la liberación de 7 sistemas solares, de los cuales nuestro sistema solar es uno de ellos. Y hay otro nirvana superior que es la liberación de 7 constelaciones, de las cuales nuestra constelación regente es una de ellas. Y así de forma infinita.
Entonces lo que quiero enfatizar en este video es que la evolución es infinita, siguiendo la enseñanza primigenia del Buda de la ley de causa y efecto. Y en la medida que cada persona se desarrolla y evoluciona, va ascendiendo de fuerza en fuerza, de nivel en nivel, siempre creando un equilibrio y armonía entre el vacío y la sabia compasión. Por eso, en mi opinión personal, la enseñanza de Nagarjuna es innecesaria. En el budismo hay muchas meditaciones y hay muchas prácticas. Aparte de las tres tradiciones que les hablé, hay otra tradición del budismo que se llama el Zen y que es muy positiva y respetada y por la cual también se puede lograr la liberación espiritual. En la tradición Zen hay dos corrientes principales, el Zen Rinzai, que pone énfasis en la iluminación por medio de koans, que son como acertijos para trascender la mente conceptual, para percibir la mente búdica, y el Zen Soto, que pone énfasis en el arte de sentarse, en una práctica que se conoce como Shikantasa, que permite el florecimiento de la mente búdica. Asimismo, dentro de la tradición del Vajrayana, que les he hablado, aparecen prácticas avanzadas que se conocen como el Mahamudra y el Dokshan, que ayudan a lograr la liberación espiritual. Sin embargo, la práctica del Dokshan, que algunas personas consideran como lo más avanzado, se inclina mucho al vacío y pierde el equilibrio con el hemisferio izquierdo. El Dokshan dice que no hay niveles ni estadios, enfocándose en la experiencia del hemisferio derecho, perdiendo de vista la realidad del hemisferio izquierdo, en donde sí hay niveles y estadios. Por eso les digo que, en mi opinión personal, lo más alto es la integración del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El budismo es una religión muy completa que puede aportar grandes beneficios si se combina con lo mejor del mundo moderno y sus avances. En el budismo han existido grandes santos y santas, grandes avatares que han logrado el estado búdico. Este video es un pequeño esbozo para personas que no conocen el budismo. Para mí, el budismo tiene prácticas meditativas superpositivas y útiles, y tiene un cuerpo de conocimiento valioso. En el budismo, así como en el cristianismo, catolicismo, en el judaísmo, cábala, en el hinduismo, en el sikh, en el islam, que tiene el sufismo y los ismaelitas, en el taoísmo se puede lograr la liberación espiritual. Les repito que hay tantos documentos acerca del budismo actualmente que es imposible leerlos en una sola vida. Sin embargo, los lineamientos generales y las prácticas meditativas se pueden aprender y lograr maestría en ellas. Me inclino respetuosamente ante Gautama Buda, ante los bodhisattvas, ante los arhats que han logrado la liberación espiritual y pido su bendición y ayuda. Tengo una devoción especial por Kuan Yin, la diosa de la misericordia en el budismo. Más adelante les hablaré de la diosa Kuan Yin, la diosa de la misericordia, y de la Virgencita María, la Santísima Virgen, que pertenece al catolicismo, que tiene una gran dulzura, amor y pureza. Estas dos representantes del amor divino y la misericordia tienen un espacio importante en mi vida. Es todo por hoy. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y hacerle clic a una manito arriba. Que la Madre Divina, el Padre Celestial y el espacio sagrado los bendigan. Bendiciones.